Shalom Alejem. Nuevamente estamos realizando una entrega más de esta semilla para que sea sembrada en el corazón y dé buenos frutos. En este momento vamos a hacer entrega de esta palabra relacionada con yo soy el pan de vida. Estimado o estimada lector o lectora, un día estuve bastante encadenado a tantos vicios, esclavitudes, inmundicias, abominaciones, blasfemias e idolatrías, que me causaron y causaron a muchos daños que solo hasta hace algún tiempo, poco a poco, me he venido dando cuenta de aquello. Pero el amor de Dios Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, han hecho en mí maravillas increíbles que ahora comparto contigo, puesto que quiero que conozcas, que te alimentes, bebas y vivas en Él y para Él, ya que Él me ha enviado a invitarte a su mesa, para que te des cuenta cuánto los quiere y las quiere en medio de tanta humillación, discriminación y maldad de este tiempo. La paz, la salud, la libertad, la prosperidad que Él me ha dado, me ha indicado que venga a ti para compartirte un poquito del alimento que no perece. Algunas palabras que te alimentarán en la vida son tomadas de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar citando el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 15, verso 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ahora vamos a citar Deuteronomio 15, verso 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Jeremías capítulo 22, verso 3 nos dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Primera de Juan, del apóstol Juan, capítulo 3, es decir, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 17, dice así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y ahora el apóstol Santiago, capítulo 2, del verso del 15 al 16 nos dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 17, nos dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Muy bien, en Mateo, es decir, el apóstol Mateo en el capítulo 25, versos del 44 al 46, nos enuncia. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo nuestro Yahshua: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, ahora vamos a citar el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 17. Él es el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Deuteronomio, capítulo 15, verso 11, nos dice: porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. El libro de Salmos, en el Salmo 140, verso 12, nos dice: yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. En el libro de Job, capítulo 34, verso 19, nos dice: que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. En el libro de Job también, en el capítulo 20, verso 10, nos dice: sus hijos favorecen a los pobres y sus manos devuelven sus riquezas. Bien, aquí tenemos también una cita bien interesante. En Salmo 112, verso 9 nos dice: con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 4 nos dice: la riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. Proverbios, capítulo 19, verso 7. Dice: todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. Proverbios capítulo 14, verso 20 nos enuncia: aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. Bien, aquí hay algo muy importante. El libro de Eclesiastés, capítulo 6, verso 8, nos hace reflexionar acerca de esta pregunta. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Y Proverbios, capítulo 18, verso 23, nos dice: el pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Bien, hermanos, vamos hasta aquí a hacer una reflexión antes de avanzar en este tema. De todas estas citas, vamos a extraer una pequeña esencia para que sea de ahí en adelante el Espíritu Santo de Dios que le dé abono a vuestra tierra y pueda fertilizar para que dé mucho fruto. Esos cultivos que son cada una de estas semillas, esta palabra, porque Dios es el que da crecimiento a través de su Santo Espíritu. Cuando esta palabra se es afirmada en el corazón y se confiesa con la boca, sabemos que el poder de Dios permanece en aquel, y por ende sus frutos son deliciosos, con un néctar delicioso que es agradable a quienes reciban esta palabra. Bien, aquí hay unos apartes que nos hablan de nosotros como hijos de Dios, que hemos creído a su palabra, tener en cuenta qué es justicia, hacer justicia, ser justos y aplicar el derecho. Es decir, aquí
No podemos creer que cada una o cada persona sabe qué es lo justo o qué es lo recto o que está actuando en derecho. Por eso es muy importante que escudriñemos las Sagradas Escrituras porque provienen de la inspiración divina, es decir, Dios ha hablado a los hombres a través de estos profetas, discípulos, hombres que se apartaron del mundo y de la injusticia y del pecado, de la desobediencia de Dios, para ser apartados para buena obra, es decir, para que Dios utilizara como instrumento de su palabra a aquellos hombres, para que diera a conocer y a proclamar la justicia de Dios en la tierra, para que el hombre pudiera vivir en derecho y pudiera gozar de sus beneficios y ser cubierto por aquel quien ha enviado estas cosas. Hermanos, entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el ser humano ha cometido o hemos cometido muchas injusticias al apartar la verdad de Dios para hacer y andar por nuestros propios caminos. Hoy nos invita un camino prominente del amor. Y aquí, en esta entrega, especialmente está haciendo énfasis en el mandamiento más importante de Dios, es decir, si nosotros, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando aquel fariseo y cuando aquel rico se le acercan a Yahshua, a Mashiach o a nuestro Señor Jesucristo, a preguntarle qué hacer para heredar la vida eterna o cómo alcanzar el amor de Dios y cómo cumplir con los mandamientos, el Señor invita a reflexionar sobre el primer mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si reflexionamos y profundizamos dentro de lo más interno de nuestro corazón, nos vamos a encontrar qué es amar con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es decir, amar, como lo dice nuestra hermana Teresa de Calcuta, amar hasta que te duela. Y si te duele es buena señal. Es decir, el esfuerzo con todas las fuerzas, es decir, hasta agotarnos. Es decir, como la fuerza que hace y la entrega que hace una mujer cuando en estado de embarazo está dando a luz, que llaman, o está pariendo. Esta mujer en ese momento entrega todo su corazón, toda su mente y todas sus fuerzas para poder que el fruto de ese vientre sea manifiesto en la tierra. Así nosotros, a través de esta palabra, como lo dice nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que Él nos pagará por nuestras buenas obras. Es decir, el que ayuda al más necesitado, al pobre, presta a Dios. Es decir, aquí nos damos cuenta el poder, la misericordia, el amor, no solamente desde el Nuevo Testamento con Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Abba bendito, que llaman también Yahvé o Yahweh o Jehová, desde tiempos muy antiguos ha venido incitando, instando e invitando a los hombres a que hagan con justicia y favorecimiento al más necesitado, al pobre, al menesteroso, es decir, al que tiene necesidades en esta tierra. Reflexionemos porque hay muchas personas que nos jactamos de decir, le agradecemos a Dios por todas las riquezas, por toda la abundancia, por toda la prosperidad que nos ha dado, nos ha sobreabundado, nos ha dado mucho dinero, propiedades, trabajo, contratos, bueno, todo lo que Dios ha dado. Sin embargo, los hombres se han glorificado para sí mismos, son amadores de sí mismos. Y hay un dicho que se está utilizando y es primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso significa
Eso nos está demostrando lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo a los romanos, Romanos 1, en el Nuevo Testamento. Vanagloriosos, amadores de sí mismo, hasta llegar a un punto de deshonrar el cuerpo. Aquí hay algo muy profundo que os invito a que reflexionemos. Prueba de eso, y ustedes lo pueden revisar, por ejemplo, la red social Facebook. Hoy nos damos cuenta cómo las personas utilizan el Facebook para colocar todas sus fotografías de vanagloria, de vanidad, para publicar y mostrarle al mundo sus viajes, sus compras, sus vestidos, su vanidad, su grandeza, su altivez, mientras el menesteroso, el hambriento, el desnudo, la huérfana o el huérfano, la viuda, el preso, el hambriento, el desamparado, está totalmente abandonado, y por eso nuestro Señor le dice a aquel rico de esa historia que nos cuenta la palabra de Dios, que el rico se le acerca para volver a tomar esta parte del mandamiento más importante, cuando el rico le pregunta qué hacer para heredar la vida eterna. Nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, le responde: cumple con los mandamientos. Él le dice que desde joven él los cumple. Sin embargo, nuestro Señor le dice: solo te hace falta una cosa, y es: da todas tus riquezas a los pobres y sígueme. Es decir, ya el reino de Dios, la gloria de Dios se había acercado a la tierra. El dueño del oro y la plata, de los tesoros, de su plenitud, estaba en la tierra, y le dice: sígueme, es decir, para heredar la vida eterna, los tesoros del cielo, en donde ni polilla ni orín corrompen, ni minadores hurtan. Sin embargo, el rico tristemente agachó su cabeza, dio media vuelta, le dio la espalda a la palabra, al verbo, al eterno, al ungido de Dios, y se fue a contemplar sus riquezas y sus propiedades. Esto nos hace reflexionar sobre el amar más las riquezas que la palabra de Dios. Y hoy eso es lo que vemos. Por eso las personas se afanan y nos afanamos por solventar solamente nuestras necesidades. Mire cómo lo hacen los actores de televisión, las estrellas que llaman estrellas del cine, los ídolos del fútbol, los grandes estrellas de Hollywood, de las telenovelas, los artistas de música. Hoy en día, para que les rebajen a los impuestos, utilizan una estrategia, y es donar a las fundaciones. Si nos damos cuenta, ellos no lo hacen de manera de corazón, lo hacen es para que los impuestos que ganan, es decir, más bien, los dineros que ganan están sujetos a impuestos, y una de las formas es donar a las fundaciones, es decir, en obras sociales. Si nos damos cuenta, aquí, en el fondo, no es que lo hagan porque son dadores alegres, porque aman servirle y compartir sus riquezas con el pobre, sino es para obtener un beneficio económico. Y muchas empresas así lo están haciendo, para que le rebajen en sus impuestos. Los políticos de igual manera reparten regalos y se toman fotografías para que puedan las personas votar por ellos y aumentar sus riquezas con el fraude, el prevaricato, el cohecho, entre otros elementos. Eso nos prueba el carácter de justicia y del derecho que hoy en día los seres humanos están proclamando. Y por eso hablamos de pecado. Pecado es la desobediencia a la palabra de Dios, a los estatutos, como lo hemos compartido en el edicto de fe. Es decir, el ser humano está buscando su propio beneficio y se ha apartado del amor de Dios, de la voluntad de Dios, cuando Dios es el que vela por los desamparados y los menos favorecidos. Si tuviéramos ese amor por Dios, este mandamiento sería tenido en cuenta por obra, para que la gloria de Dios y su misericordia se viera más extendida.
y que todos aquellos incrédulos, ateos, burladores de la palabra se dieran cuenta qué puede hacer el Verbo eterno cuando entra a la mente y al corazón de una persona. Así le daríamos menos capacidad a todo eso que le llaman corrupción. Vean cómo hoy las personas están exigiendo justicia. ¿Y qué encontramos en los jueces, en los fiscales y en los magistrados de las cortes? Aprobando leyes que son contrarias al mandamiento de Dios. Es decir, ¿cuál es la respuesta de la justicia terrenal? ¿Qué estamos viendo? Que la gente está exigiendo supuestamente que los políticos que están eligiendo alcaldes, gobernadores, futuros presidentes de los países, ¿qué estamos viendo? Que están creyendo en estos gobernantes y hoy ¿qué estamos viendo? Estos presidentes que están destruyendo pueblos, están llevando a la miseria y a la ruina con sus políticas e ideologías contrarias a la voluntad de Dios. Esto nos refleja lo que ocurre en un hogar, en una familia, en una persona. No solamente los políticos, los congresistas roban. Los hogares y las familias le hemos robado a Dios su gloria. ¿Cómo le hemos robado? Cuando no hemos destinado los recursos de esa abundancia, de esa riqueza, no como lo hace la DIAN, que recolecta parte de esas utilidades como impuesto. Dios no lo coloca como impuesto, es un mandamiento. Él manda que haga estas cosas para que veamos su gloria y su poder y la bendición que hay cuando el ser humano lo hace voluntariamente por amor a Él. Por eso los reinos de la tierra, todos los cielos, la tierra, debajo de las aguas y sobre toda autoridad, nuestro Yeshua tiene el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algunos dirán, bueno, ¿y entonces por qué encontramos a este mundo lleno de guerras, pestes, robos, injusticias? Porque este es el gobierno del hijo de perdición, el hijo de desobediencia. Y por eso los reyes y príncipes de este mundo, los magistrados y jueces de este mundo, alcaldes y gobernadores, senadores, presidentes y líderes religiosos de este mundo, están sujetos a esas autoridades del mal, que enseñan que es más importante lavarse las manos que cumplir los mandamientos de Dios, que es más importante ponerse sustancias en el cuerpo para salvarse y para sentir la sanidad que obedecer la palabra de Dios y Él nos traerá sanidad y sanará nuestra tierra, etcétera, etcétera. Es decir, que es más importante para ellos sembrar y cuidar árboles y agua en vez de restituir el derecho y la justicia para que sean abiertos los cielos con buenas lluvias, con buen viento y que broten de la tierra los frutos y que la plenitud de aquellos tiempos de abundancia se vea reflejada. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Que la glotonería, el exceso de compras de vanidad ha llevado que le robemos ese dinero que podemos vestir al desnudo, dar de comida al hambriento, visitar a los presos, amparar a la viuda, al huérfano, restituir el derecho y la justicia de Dios, no de los hombres ni de las cortes constitucionales, nos permiten a nosotros tener un amparo, nos permite tener a nosotros una cobertura del dueño de esta tierra y de su plenitud. Hoy se alarman las gentes por el cambio climático, se alarman las gentes por la escasez de alimentos, se alarman las gentes por los virus, las pestes y las guerras, por la corrupción, sin darse cuenta que eso es producto de la desobediencia y no es producto de la contaminación solamente. Si nos damos cuenta, hemos sido partícipes de ese exceso desenfrenado de consumo, porque no le hemos restituido parte de ese consumo.
parte de esos bienes que hemos prosperado a los que les debe llegar. Así como la gente critica que los políticos se roban el dinero que debe llegar a la salud, a la infancia, a los más vulnerables, hoy en día nos damos cuenta que, por ejemplo, hay muchas personas que están recibiendo subsidios en el campo y tienen fincas, tienen ganado, les dan hasta sudaderas, les dan mercados, les dan comida, y realmente cuando vamos a las ciudades hay ancianos totalmente desamparados, sin un techo, en casas totalmente de miseria. Nos damos cuenta que muchas personas en el campo, en las fincas de ellos, les ha sido regaladas, es decir, a través del gobierno, ya sea parcelaciones, o ya sea que invadieron, o ya sea títulos baldíos, y más adelante sacaron escrituras de esas casas y de esas fincas, y hoy en día son prósperas, tienen ganado, cultivos, bastante. ¿Dónde termina parte de ese dinero? Hoy en día el campesino ya quiere vivir mejor que el de la ciudad, es decir, con televisores más grandes, equipos de sonido más grandes. Parte de eso termina en las galleras, en las cantinas, con prostitutas y hoy en día con la vanidad de este mundo tecnológica que está llegando a los campos. ¿Qué significa eso? Que la gloria de Dios, el que prospera los campos, el que envía las fuentes por los arroyos, el que da la buena lluvia, el que fertiliza la tierra. Hoy esos dineros han sido desviados. Entonces, si hablamos de peculado, la desviación de recursos, hoy hemos desviado los recursos que le pertenecían, apartar esos recursos de prosperidad y entregárselos a aquellos más necesitados, se está yendo a otras partes. Se celebran fiestas patronales en los pueblos, con la complacencia de los líderes religiosos, fiestas patronales, y después vienen las galleras, vienen las borracheras, el adulterio y el exceso desenfrenado de dinero. Y todavía se pide justicia. Por eso hoy en día se está viendo masacres, se están viendo asesinatos en estas fiestas y se está viendo toda clase de injusticia e impiedad en estas fiestas. Y a veces no analizamos qué es lo que trae este tipo de celebraciones. Se celebra a sí mismo el ser humano a costillas o poniendo el nombre de Dios en vano, utilizando el nombre de Dios en vano. Reflexionemos sobre estas cosas, por Dios. Arrepiéntanse, arrepintámonos. Aún estamos a tiempos de que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros. Restituyamos el derecho y la justicia al desamparado, favorecerle. Ese es el mandamiento más importante. Amarás a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguna duda de la herencia del reino de Dios? Hoy vemos las mismas organizaciones religiosas que gastan más dinero en sus templos falsos. Decimos falsos porque el verdadero templo está escrito en la carta del apóstol Pablo, diciendo que el templo del Dios vivo es nuestro cuerpo, el altar nuestro corazón y la mente. Ahí están puestos los mandamientos de Dios. Y hoy han declarado el templo las organizaciones religiosas, en donde vemos el lujo de esos templos. Pero Dios lo que se quiere agradar no es de esos templos hechos de mano de hombre donde Él no habita. Él se quiere agradar es en sus mandamientos, ponerlos por obra, como está escrito. Gastan más dinero en estas remodelaciones costosas y le dedican poco dinero a obras sociales. Y se jactan de decir que están ayudando a los más necesitados. Así hace el político. Le da cualquier migaja de la mesa y se queda con gran parte del pastel. Así está haciendo.
Así también hacen los que se hacen llamar los sacerdotes e hijos de Dios, representantes de Dios en la tierra. Hoy por eso vemos tanta incredulidad y tanto aborrecimiento de algunas personas de ver el mal ejemplo de estos líderes religiosos. Por eso, el que desobedece a esta palabra que hemos compartido con ustedes en las citas bíblicas, queda sujeto al pecado y al que lo sujetó. El que lo sujetó, por eso hoy en día vemos que están sujetos a las autoridades de pecado, de los que es importante lavarse las manos y distanciarse entre personas para no contaminarse. Es tanto así que la alianza estratégica hoy ya hablan de que el supuesto cambio climático está relacionado con los problemas de salud. Se unieron cada vez más atestados, cada vez más las mentes reprobadas del ser humano, y muchos creen porque están sujetos a quien los sujetó por la desobediencia. Y el que los sujetó es nada menos y nada más que el padre de mentira, el príncipe de este mundo, quien tiene autoridad y potestad sobre todos los reinos de esta tierra, porque lo está demostrando con estos poderes engañosos, y eso está escrito también, que Dios entregaría por no haber aprobado y por no haber tenido en cuenta en Romanos 1 y en Eclesiastés también está, en Colosenses. Los entregará a una mente reprobada y también a un poder engañoso para que crean en ese poder engañoso. Hoy lo estamos viendo. Y por eso las personas están creyendo más en esas cosas, porque desaprobaron esta voluntad de Dios. Quedaron sujetos a esas autoridades, a ese inicuo, a ese padre de mentira, a ese engañador. El mandamiento de Dios nos acerca a tener esperanza en las riquezas venideras, pero cuando se ha invertido y comprado oro refinado al que nos ha invitado a comprarlo. Aquí nos enseña claramente el desprecio, el menosprecio que llaman también por el pobre. Y el rico por eso tiene muchos amigos y es mucha la vanagloria y la amistad con el mundo por sus riquezas. El hombre se le ha olvidado, si recordamos, por ejemplo, el tema de Adán y Eva, cómo vinieron a este mundo desnudos y cómo Dios ha prosperado al ser humano con vestidos, con casas, con ropa, con comida, con salud. Y el hombre se preocupa más por pagar la seguridad social de una EPS que a veces no lo atiende. A veces se preocupa más por pagar el impuesto predial que se roban en las entidades o que se desvían esos recursos, que por honrar a Dios con sus riquezas y distribuirlas entre los más necesitados o en personas que administren los dineros para los más necesitados. Esa es el panorama, ese es el panorama que vemos hoy en día. Y por eso las gentes piden justicia. ¿Y qué clase de justicia está llegando? Por eso los países se están quedando en bancarrota. Gobiernos como Estados Unidos y las grandes potencias tienen problemas económicos, de desabastecimiento, problemas en su economía, en su cadena de abastecimiento de mercados, de combustibles, de agroinsumos. ¿Todavía nos habéis preguntado cuál es el origen y quién está administrando realmente este mundo? ¿No se han preguntado a quiénes están sujetos vosotros con enfermedades, con pestes, con plagas, con escasez? ¿Aún no habéis preguntado? Y el rico que tiene su esperanza y su fe en las riquezas, en sus puestos, en sus ahorros, ¿no habéis pensado lo que un día les ocurrió a los hermanos vecinos de Venezuela, que sus billetes, sus riquezas, sus propiedades de nada os está sirviendo? O como Ucrania, siendo uno de los mayores abastecedores de tecnologías eléctricas, automotriz, de insumos, del trigo a nivel mundial, ¿no os habéis considerado estos
estos espejos para que os arrepentáis y volver a los caminos de Dios? Hermanos, ¿qué habéis hecho con la casa de oración de vuestro Padre? ¿O cuál es vuestro Padre? Que las habéis adornado preciosamente para que hoy sea convertida la casa de oración a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, sea convertida en destinos turísticos y turismo religioso. ¿Qué habéis hecho de la casa de oración? Una mercadería, como una ramera te has vestido, engalanándote para que vengan los turistas y los extranjeros a fornicar contigo a tus ciudades. ¡Qué vergüenza! ¿No habéis aprendido que vuestras casas de oración fueron cerradas y las bocas de sus supuestos fieles y seguidores fueron tapadas y sus manos como de fariseos fueron lavadas para no contaminarse y fueron apartadas como si cada uno de vosotros fuera leproso a 2 metros de distancia para no ser contaminados los unos a los otros en la casa de oración donde se recibe la palabra de limpieza? ¿A quién habéis sido sujetos vosotros? ¿A qué clase de autoridad estar sujeta vosotros, iglesias? Tener en cuenta esta palabra. Devolverle a Dios lo que es de Dios. Restituir el derecho y amparar al menospreciado y al pobre. Tener en cuenta estas palabras, porque vuestras riquezas, vuestros árboles, vuestra naturaleza no es vuestra. Os habéis ultrajado, os habéis sometido a esclavitud y a vanidad toda esta naturaleza para ponerla por turismo, para explotarla y expropiarla de sus beneficios verdaderos, para complacerse de vanidad, de jactancia y de altivez de estos recursos que no provienen de cosa buena ni de ganancia honesta. Por eso, hermanos, vamos a continuar leyendo esta palabra. Aquí continuamos. Dice así, Levítico 25, verso 35. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero peregrino, para que viva contigo. Levítico, capítulo 25, verso 39. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo, que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Proverbio 28, capítulo 28, verso 11. El rico es sabio ante sus propios ojos, mas el pobre que es entendido lo sondea. Eclesiastés, capítulo 9, verso 16. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Oh, hermanos, meditad en estas palabras. Según Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 2, dice así, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, verso 3 al 12. Bienaventurados o felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues
pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando os insulten y persigan, digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Bien, estas reflexiones nos hacen pensar hoy en día que la gente está muy preocupada en qué invertir y en dónde guardar su dinero y poner depositada su confianza para no morir, o qué van a comer, qué van a vestir, cómo van a sobrevivir a este impacto mundial. La gente, estamos tan ciegos que hoy en día la gente está muy preocupada por invertir ya ni en dinero físico. Imagínense hoy lo que ha ocurrido. Hoy la gente está invirtiendo en un dinero que ni existe, es virtual, es digital. Mira cómo el poder engañoso cada vez los lleva más a la perdición. Es decir, no invierten en el reino de los cielos, como está escrito y como se lo estamos dando a conocer, no por palabra de hombre, sino por la voluntad de Dios, que se lo dio a entender a hombres justos para que le comunicaran a las generaciones que hoy estamos recibiendo esta palabra cuál es su voluntad. Prefieren invertir en unas compañías que no se sabe quiénes son los dueños, que aparecen por internet y ponen sus depósitos digitales y no se sabe en caso de una pérdida, en caso de una quiebra o en caso de un ciberataque por polígono virtual, se pierden esos recursos. En vez de invertir donde Yahshua Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, le dice al ser humano, yo te aconsejo de mí que inviertas de mí oro refinado. Es decir, invertir en el reino de los cielos. Es decir, es más importante donde allí no te van a robar, en donde allí tu depósito está seguro. Pero para la gente es más importante depositar su dinero, su fe y sus propiedades en lo digital. ¿O quién habrá enseñado estas cosas a que tengan su corazón inclinado? Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, muchos van a las iglesias de prosperidad para que les multipliquen el dinero. Es decir, van con un interés a Dios solamente para que los prospere y para que ese poquito que le llevan de ofrenda se los multiplique y cada vez se hagan más ricos y vanagloriosos y altivos y menesterosos con sus propias necesidades, apartando al pobre de la congregación, al que aporta muy poco, por eso lo tienen por nada, por eso al pobre, al de escasos recursos en la congregación, lo han aislado, porque los que más aportan, de acuerdo a cómo Dios les ha prosperado, porque parece que tuvieran a Dios como una máquina de hacer dinero y de multiplicación, solamente se preocupan por eso. Aquí lo dice la palabra, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre, es decir, que en su corazón con alegría le ha dado a Dios por mandamiento, mas no porque solamente va para que le prospere, como cuando muchos van del brujo, el chamán, o se compran la lotería solamente para cada vez tener más dinero. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí muchos se preguntan, inclusive en el mundo, pero si tenemos un Dios de justicia, ¿por qué no ha hecho justicia? Hermanos, quiero decirle que si Dios hiciera justicia, todos pereceremos, porque hemos sido injustos. Él lo que está permitiendo en estos momentos es que volvamos nuevamente a obedecer sus estatutos, para que nadie perezca, como dice la palabra, sino que todos. La palabra en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. En vez de estar celebrando fiestas de supuesto San Pedro, borracheras, desfiles, cabalgatas, discotecas, festivales de orquesta,
orquestas. Más bien, ese dinero hay que restituirlo y destinarlo para los más necesitados, como está escrito en la palabra, con alegría y no con tristeza y por obligación. Bien, segunda de Pedro, eso significa segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, nosotros. Él nos está llamando, Él vino por las ovejas perdidas. Quien es de Él conoce su voz. Hebreos capítulo 11, verso 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, hermanos, esa es nuestra recompensa. Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida, dice nuestro Señor Jesucristo, declaró Yahshua HaMashiach. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Hermanos, esta es la clave que andan buscando los que ven videos de supervivencia, de cómo van a vivir, en qué hay que invertir, en qué hay que poner los ojos hoy en día para no perecer. Hermanos, la palabra es clara. Y para eso hay que tener fe, como lo dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 3, el Evangelio según San Juan 3, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdadera acción, el verdadero propósito de la venida del Hijo del Hombre, el Jesucristo, Yahshua HaMashiach, venir a la tierra para salvación, para vida eterna, porque todo pasará, mas su palabra no pasará. Hoy estamos viendo cómo pasan las naciones y cómo pasa la prosperidad de las naciones. Mas su palabra se mantiene vigente y es activa para quien cree en ella. Marcos capítulo 2, el Evangelio según el apóstol Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Por eso este mensaje se ha puesto en esta plataforma para las naciones, para Colombia y para todas las naciones, ya que se ha hecho un trabajo desde una congregación familiar, se ha distribuido por el departamento del Huila, ya ha ido a diferentes departamentos, ciudades capitales de departamento, se ha extendido por Colombia a través digital y ahora se hace extensivo a el mundo porque ya nos encontramos en los juicios mundiales. Primera de Corintios capítulo 1, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versos del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Dónde queda el sabio? ¿Dónde queda el entendido? ¿Dónde queda el poderoso? Hermano, esta es la escogencia de Dios para avergonzar lo que supuestamente es en el mundo. Mateo 7, el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Gracias por compartir con nosotros. Shalom Alejem. Esperamos que este mensaje llamado Yo soy el pan de vida sea alimento que no perece, que sea el almacenamiento en vuestro corazón y en vuestra mente en momentos de desespero, en momentos que necesitáis de Él os proveerá en su tiempo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Baruch atah Adonai Elohim Kadosh Kadosh.